Itzel, ¿qué tal? Buen día. A ver, pequeños, la semana pasada habíamos visto que teníamos que hacer o aprendimos a hacer un poquito de diagramas Lewis, ¿no? Y hoy quedamos en que íbamos a ver esto de los diagramas Lewis, ¿ya? Por lo menos practicar algunos porque hoy nos va a, digamos, nos va a ayudar, ¿ya? Ya, nos va a ayudar. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, a ver, anoten todo esto, ¿ah? Vayan anotando los tips, las cositas que les voy dando. Ay, ¿inicié la grabación? Sí, ¿no? Sí, chévere, ya está todo. Ya, anoten estas partecitas pequeños. Por ejemplo, el CO2. El CO2 pequeños, el carbono sería el átomo central, ¿ya? El carbono sería el átomo central, ¿vale? El carbono sería el átomo central. Ahora, el carbono, ya, por lo general, ya, a excepción de CO, o sea, a excepción del CO, ya, a excepción del CO, el carbono presenta cuatro enlaces. Cuando digo CO es este monóxido de carbono. Presenta cuatro enlaces. Entonces, ¿cómo colocaremos esos cuatro enlaces? Mira, acá le colocamos al carbono un enlace, dos enlaces, tres y cuatro. IO, IO. ¿Ya? Entonces, así sería su diagrama Lewis, ¿ya? Así sería su diagrama Lewis. ¿Estamos? Ahora, profe, si quiero hacerlo con fórmula, ¿puedo hacerlo? Sí. No sé si se acuerdan la semana pasada que dimos una fórmula. En este caso, por ejemplo, era 8 más 2 por 8, ¿ya? 2 por 8. Entonces, si haces esto, sale 24. El carbono, ¿ya? El carbono, acá va el número de grupo, ¿no? Y acá está en el grupo 4. Más 2 por 6. Entonces sería 12 más 4, sería 16. Restamos 24 menos 16 entre 2 y nos sale, mira, sería 8 entre 2 y nos sale 4. ¿Ves? Yo ya te lo había comentado, pero igual, si tú deseas hacer fórmula también. Pero en el caso del carbono me parece más simple hacerlo directo. Entonces su diagrama Lewis sería así. Ya acá estarían los cuatro enlaces y completando el octeto para el oxígeno, estos serían sus electrones libres. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Ya? Otro ejemplito, mira. Buenas Yo te noches, Miss. Hola, bebé. Entonces, yo te estaba comentando que el CO, ya, el CO es uno de los pocos que no, digamos, no tiene eso de que forma cuatro enlaces, ¿no? Entonces, ¿cómo hago con esto? Mira, en este caso sí vamos a usar fórmula para que estén convencidos. Entonces, recuerda que acá el parámetro A, ya, el parámetro A era 8 por cada átomo, ¿no? Era 8 por cada átomo. Como acá es un átomo de carbono más otro átomo de oxígeno, sería 16. Ahora, en el parámetro B sería 4 más 6, ¿sí? Sería 10. Entonces acá restamos 16 menos 10 entre 2. Entonces sería 3 enlaces. Acá tendrían que haber 3 enlaces, pero solamente hay dos átomos, entonces tendríamos que hacer eso, ¿no? 1, 2 y 3. Luego completamos octeto. Acá se supone que ya hay 6 electrones compartidos. Recuerda que cada rayita es un par de electrones, ya es un par de electrones, entonces acá habrían 6 y acá nos faltarían 2. Acá también, ¿no? En el caso del oxígeno nos faltaría 2. Y ese sería su diagrama Lewis. Ya, su diagrama Lewis sería este de acá. ¿Vale? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguien se está perdiendo? Todo correcto, profesora. Chévere, gracias, hija. Entonces, por acá. Ahora, en el caso, mira, por ejemplo, en este caso, ya el CH4 es carbono, ¿no? El átomo central. Entonces lo rodeo de los cuatro H's. Acá 1, 2, 3 y 4 H's. Y justo ahí están los cuatro enlaces. Al hidrógeno ya no le compites octeto, ya estaríamos pasándonos, ya, así que déjalo así. Mira,
Ahora, vamos a otro truquito. Hay situaciones en las que elementos, por ejemplo, del grupo 5A, 6A, 7A, se unen con el hidrógeno o con un halógeno. Bueno, sobre todo estos de acá. Estos de acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, el oxígeno es del grupo 6. Y se supone que como tiene 6 o está en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Recordarás eso de la semana pasada. Entonces, como tiene 6 electrones de valencia, él necesita 8, ¿no? Él necesita 8 para llegar a parecerse a un gas noble. Pero mira, tiene 6, le faltan 2 electrones para tener 8. Y justo hay 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hazlo directo, ¿ya? Hazlo directo. Directo sería así, ¿no? Oxígeno y le pones 2 enlaces, justo lo que necesita para completar 8. Y acá lo unes con el hidrógeno. Y listo, ese sería su diagrama Lewis. Obviamente acá el oxígeno le completa su octeto y este sería su diagrama. ¿Vale? Entonces, por acá. Ese sería su diagrama. Otro ejemplo de estos, mira, NH3. El nitrógeno está en el grupo 5A. Y justo está unido con hidrógenos. Y para remate son 3 hidrógenos, y con eso completo octeto. Entonces ponemos acá nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. O sea, profe, 3 hidrógenos son 3 enlaces, exacto. Solo que acá no te olvides de completarle el octeto. Ya, no te olvides de completarle el octeto. ¿Alguna pregunta acá? A ver, si no hay preguntas, ustedes van a hacer este. Así al toque. pH 3. ¿Cuántos enlaces tendría eso? Si me han entendido. Uy, dime. Ya, tía. ¿No? ¿Hola? Creo que se me olvidó. Disculpe. Ay, ya, pensé que querías hablar. Exacto, 3 enlaces. ¿Ya? 3 enlaces. ¿Sí? 3 enlaces. Entonces, acá tendría que haber 3 enlaces. ¿Y cuántos electrones libres habría? O sea, electrones sin aparearse. ¿Cuántos electrones sin enlazarse? También podrías decir. ¿Cuántos electrones sin aparearse tendrías? Exacto, muy bien, Angie. 2. ¿Ya? 2. ¿Ya? 2. Entonces, muy bien, ¿no? Sería algo así, ¿no? Algo así. H, H, H y 1, 2. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, en algunos casos, esto es directo. Mira, por ejemplo, cuando el mismo caso o parecido el caso, pero ya el elemento que está solito no, lo va a acompañar ya no el hidrógeno, sino lo va a acompañar un halógeno. Halógeno es este, el grupo 7A. Entonces acá está el fósforo, cuyo valor, o mejor dicho, está en el grupo 5A, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia y está a un paso, ya, a un paso de completar el octeto, ¿no? Hasta un paso de completar el octeto. ¿Cuánto le falta? Le falta 3. Ya, le falta 3. Ahora, por acá, lo uno de frente, ¿no? Cloro, cloro, cloro. Ya, solamente que acá al cloro sí necesitas, digamos, completarle el octeto. Ya, ahí sí se necesita. Listo. Otro, por ejemplo, ya, ten cuidado acá. Ten cuidado acá. A ver, una pregunta así chiquita. Este, si se supone que los elementos quieren tener octeto y cada, digamos, enlace es 2 electrones, entonces pregunta, ¿cuántos enlaces como mínimo, o mejor dicho, como máximo, podría tener
o debería tener el elemento para que cumpla ese octeto. No sé si me dejé entender o muy larga la hice. ¿Ya? O nuevamente, a ver. ¿Ya? Sí, en general, claro, como el carbono es 4, por lo general, ¿no? ¿Ya? Claro, o sea, mi pregunta era así, ¿no? Como cada rayita son 2 enlaces, 2 electrones, entonces como máximo podré tener 4. Pero pequeños, miren acá. Tengo un fósforo que se tiene que unir con 5 flúors. No hay forma que esto lo haga con 4, ¿no? No sé si se me entiende. O sea, se supone, ¿no? Que es como que, mírenlo así, ¿ya? Un fósforo que debe tener 5 manitos para poder unirse con el flúor. Oye, pero se supone, profe, que solamente necesita 4 enlaces, ¿no? Y en efecto. Entonces, profe, esto no existe, no. De hecho, esto sí existe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pasa que acá ya, digamos, se le llama el famoso octeto expandido. Octeto expandido. Ya, el octeto expandido. Entonces, el octeto expandido ya te enseñé una forma de darte cuenta cuando de pronto este elemento está unido con más de 4 átomos, por ejemplo, ¿no? En este caso 5. Otro por ahí que vas a encontrar es el SF6. Y un tip más, ¿ah? Si yo sé que te estoy dando mucha info, ¿ya? Yo sé que te estoy dando mucha info, pero, pucha, depende de ti, ¿ya? Depende de ti, ¿sí? Si tú lo aprovechas, chévere. Ya, a ver, acá. Otro dato para que te des cuenta, mira. Son 5 flúors y el fósforo está en el grupo 5. Ese es otro dato para que te des cuenta de que va a tener octeto expandido. El SF6, que también les estaba comentando, el flúor, ya son 6 flúors, ya son 6 flúors, pero justamente el azufre está en el grupo 6. Ya está en el grupo 6. Entonces, ese sería, por ejemplo, este sería su diagrama Lewis, ¿no? De frente nomás. Acá si no hagas fórmula. Ahora, si quieres hacer fórmula, de hecho también sale. No te preocupes, hijo. Ojalá todos no sea grave, no te preocupes. ¿Ya? Ojalá no sea grave, bebé. Igual la clase está grabada. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Este también, no te aconsejo que le hagas con fórmula. No, ¿por qué? Porque en este caso, por ejemplo, ya, en este caso el berilio, recuerda que tenía 4, digamos, 4 electrones con cual ser estable, ¿no? Si tiene, si tiene 4 electrones, entonces necesita por lo menos, como máximo, ya, 2 enlaces, ¿sí? 2 enlaces. Entonces, ¿qué hacemos? Y justo, mira, y justo son 2 cloros, entonces de frente nomás. ¿Ya? Y obviamente acá le completamos octeto, ¿no? Al berilio no se te ocurra completarle octeto, ¿no? Ahora, tú me dirás, quizás por tu mente esté pasándose esta idea, ¿no? Profe, pero ¿y qué pasa si de repente tengo así, ¿no? O de repente otro valor. No, esto no existe, te contaré. Ya no existe. ¿Ya? Por si acaso. Entonces el berilio sería así. A lo cual a esto le llamamos octeto incompleto. Octeto incompleto. ¿Ya? Octeto incompleto. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? En este caso, a ver, mira. Acá sí, no, pequeños, acá sí, no te recomiendo que ya, no te recomiendo que hagas, digamos, de frente. Si tú lo haces de frente, pucha, te vas a rayar, ya, te vas a rayar. Entonces, cuando tenemos eso, por ejemplo, ya cuando tenemos eso, es mejor hacer esto, ya, con fórmula, ya, con fórmula. ¿Cómo así? A ver, mira. Recuerda
que el hidrógeno es 2, ¿no? Acá. Más el nitrógeno, que es 8, ¿no? Más 3 por 8. Esto está en tu diapositiva la semana pasada. Entonces, sumado todo esto sería 34. Ahora, acá abajito es el número de grupo. El hidrógeno es grupo 1, el nitrógeno es grupo 5, el oxígeno es grupo 6. Entonces sería 24. 34 menos 24 entre 2 sería 5 enlaces. Ya, 5 enlaces. Ahora, ¿a quién tomamos como átomo central? A el nitrógeno. Y lo debo rodear de los oxígenos. Y tú me estarás diciendo, pero profe, ¿qué hago con el H? Lo que pasa es que el H y el oxígeno son pinkies, siempre juntos, forever, para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Entonces, profe, ¿y por qué con este oxígeno? La verdad es que pude colocarlo con él, ¿ya? Eso no es problema. Pero en este caso lo he elegido este. Ahora, se supone que deben haber 5 enlaces. Acá, este ya es un enlace, ¿ah? Tienes que contabilizarlo como uno. A partir de este nitrógeno tienes que llegar o tienes que completar estos 5 enlaces. Acá ya voy 1, 2, 3 y 4. Pero falta uno. ¿Qué hago, profe? Un enlace doble. ¿Ya? Un enlace doble. Eso es lo que voy a hacer. Profe, ¿y por qué allí? ¿Por qué no acá? También podrías haber colocado. Lo que sí no puedes, ¿ya? O debes tratar de evitar, es colocarlo con el oxígeno, o sea, colocar el doble acá, ¿ya? Con el oxígeno que está al costado del H. Ahí sí no, eso sí, trata de no hacerlo, no lo hagas. Entonces, de preferencia, haz esto, ¿no? Por acá. ¿Ya? Y obviamente de ahí completa su octeto, ¿no? Acá voy 2, 4 que le faltan, acá voy 4 más y acá voy 6 más. Ahora, otro tip, otra cosita que te puede ayudar. ¿Te acuerdas qué era dativo? Enlace dativo. Un enlace dativo, ¿recuerdas que era cuando el átomo, uno de ellos, aportaba todo? ¿No? No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Uno de ellos aportaba todo, ¿no? Bien fresco era uno de ellos. Pero ojo, aportaba, compartía. Entonces, miren lo que sucede acá. Pequeños, el oxígeno está en el grupo 6. Y como está en el grupo 6, tiene que tener 6 electrones de valencia. Oye, pero acá están los 6. Mira, acá voy 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que acá, en este enlace, el oxígeno no ha aportado nada. Y están compartiéndose. Ah, ya, este es un dativo. Este es un dativo. ¿Ya? Pero, profe, a ver, y o sea que, a ver, ¿el nitrógeno ha aportado todo? Sí, mira. Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 electrones del nitrógeno. ¿Ya? Entonces, insisto, es dativo. Pero el truquito consiste en esto. Cada vez, y eso si tú gustas lo anotas, ¿ya? Cada vez que tú al oxígeno y solo al oxígeno, ¿ya? Cada vez que tú al oxígeno y solamente al oxígeno, le completas 6 electrones, o sea, después de que lo has enlazado y todo, le tienes que completar 6 electrones, ¿ya? Como acá, o sea, ¿no? Acá. Ya cada vez que le completas 6 electrones, ya ese enlace que forma el oxígeno, o sea, este de acá, a ver, lo voy a mejor, este de acá, ya, este de acá, ese es dativo, siempre, ¿ya? Entonces, mira, nuevamente acá, mira, ya está bonito acá. Acá voy 2, 4 y 6. Como le he completado 6, entonces este enlace de acá es dativo. Ya, es dativo. A ver, y el último ejemplo por acá. A ver, por favor, saquen cuántos enlaces tiene esta estructura. Ahí está la tabla, no necesitas buscar, no hay excusa de que no tengo tabla. ¿Ya? ¿Cuántos enlaces forma eso? Hagan la fórmula, en otras palabras.
¿Cuántos enlaces forma? Muy bien, Edison. Muy bien. Se nota que has comprendido la idea. Muy bien, hijo. 3 enlaces. Ya, 3 enlaces. Son 3 los enlaces los que tienes que formar, ¿no? Tienes que formar. ¿Vale? Muy bien, hijo. ¿Ya? ¿Cómo así? A ver. Acá es 8 más 2 por 8. 2 por 8, pues 28. Sería 24. Acá es 6 más 2 por 6, porque está en el grupo 6, tanto el azufre como el oxígeno, sería 18. 24 menos 18 entre 2 sería 3 enlaces. Profe, yo no quiero fórmula. Yo lo quiero hacer así, sin ver mucha fórmula. Ya mi vida está muy complicada. Yo te recomiendo que no te confíes. Es hacerlo sin eso de, digamos, hacerlo sin esto de fórmula. Pucha, no, te vas a demorar una vida. Bueno, una vez que haces esto, entonces dices, ¿no? Hay 3 enlaces. Ya hay 3 enlaces. Por acá. Sería oxígeno y oxígeno. ¿Ya? Y deben haber 3 enlaces por acá. Ya, a ver. Completo acá octeto, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá hay, bueno, 2. ¿Y cuántos dativos se forma? Un dativo. ¿Ya? Un dativo. Ahí hay un dativo. Cada vez que le completes 6 al oxígeno es un dativo. ¿Alguna pregunta acá, chicos? No, ya. Entonces, van a hacer un último ejercicio. SO3. ¿Cuántos? Haz su estructura, haz todo y me avisas cuando ya está. Haz su estructura, enlaces, todo. Y me avisas cuando ya está. Me escribes al chat. Cuatro enlaces. Muy bien. ¿Y cuántos dativos formas? Muy bien, chicos. 4 enlaces. ¿Y cuántos dativos hay? Porque ahí se forman dativos. Dos dativos. Bien, muy bien, chicos. Muy bien. Dos dativos, en efecto. Dos dativos. Bien, peques. Ya, listo. Ya pasamos esto. Una vez que ya somos expertos en hacer diagramas Lewis, ahora vamos a entender para qué nos sirve hacer esto.
La primera utilidad de hacer diagramas Lewis es saber lo que es la polaridad molecular. ¿Ya? No confundas. La semana pasada, escúchame, la semana pasada, ¿te acuerdas que hubo una clasificación de enlaces? ¿No? Clasificación de enlaces. Y esa clasificación de enlaces tenía esto, ¿no? Había una primera clasificación que era normal y dativo, que justo hemos recordado ahorita. Había otra clasificación que era polar y apolar, polar y apolar. Y había otra clasificación que era simple y múltiple, ¿no? Simple y múltiple. Bueno, dentro del múltiple había doble y triple, ¿ya? Doble y triple. Pero pequeños seres, un enlace, este es el que me interesa. Escucha, un enlace es polar cuando tengo, por ejemplo, ¿no? Entre dos átomos distintos, X y Y. Este enlace es polar porque se da entre átomos distintos. Y un enlace es apolar cuando se da entre átomos iguales. Esto es apolar. Ya, ¿por qué te he hecho ese refresh? No vayas a confundir, no confundas enlace covalente o enlace polar o apolar con polaridad molecular, porque en nombre va a ser lo mismo, ¿ya? Como nombre va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Va a ser lo mismo. Ya, no confundas, ya, no confundas. Entonces, dicho esto, vamos a ver. En la polaridad molecular, vamos a ver si la molécula es polar. Ojo, la molécula es polar o apolar. Ya, la molécula es polar o polar. Primero te explico por qué una molécula sería polar o polar. Pasa que cuando nosotros formamos enlaces, la compartición, bueno, enlaces covalentes, porque toda esta teoría que estoy explicando solamente funciona para covalentes, por si acaso. Toda esta teoría, chicos, toda esta teoría que estoy indicando, ya, solo funciona para covalentes. Y tú sabes que en covalentes, ¿qué cosa pasaba con, digamos, los electrones? Se comparten. Los electrones se comparten. Entonces, babies, como se comparte, esa compartición no es equitativa, ¿no? No es equitativa. Y yo les comentaba incluso la semana pasada, ¿no? Es como irse a un buffet. Es como irse a un buffet y de pronto, ¿no? Te dan todo te dan cierta cantidad, ¿no? Cierta cantidad de platos. Quieras o no, ya supongamos que vamos acá todos, vamos de repente 5 personas. Quieras o no, siempre va a haber uno de esos 5 que va a comer más. ¿Ya? Y no estoy diciendo, uy, qué tragón, ni nada por el estilo, sino que siempre va a haber alguien que va a comer un poquito más. Ese alguien, ya, ojo, pero aún así, ya, aún así, esa cena se está compartiendo o ese almuerzo se está compartiendo. ¿Sí? Entonces, mira, acá el hidrógeno y el cloro van a enlazarse, ¿no? Acá está incluso, mira, la intersección, ahí están los electrones enlazados. Pero estos electrones se están compartiendo, pero esa compartición no es equitativa, ¿ya? Esa compartición no va a ser equitativa, no lo es. ¿Y por qué no lo es? Por una simple y sencilla razón. Porque uno de ellos es un poquito, ligeramente más electronegativo. Ya, ligeramente más electronegativo. Solo por eso. Ya, es ligeramente más electronegativo. ¿Sí? Entonces, por eso es que la compartición no es equitativa. Y ustedes pueden revisarlo. Tengo al cloro, tengo al hidrógeno, y el cloro y el hidrógeno, su compartición, mira, mejor dicho, su electronegatividad, el cloro es un poquito más que el hidrógeno, poquito. Por eso, por eso es que la compartición no va a ser equitativa. Y por eso es que cuando nosotros, ¿no? Si nosotros veríamos, por ejemplo, la nube electrónica, acá, si nosotros veríamos la nube electrónica, esa nube electrónica nota que está más cerca el cloro, ¿no? Se nota más cerca el cloro. Ya se nota más cerca el cloro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como que los electrones, por él ser más electronegativo, más fortachón, más simpático, más cuero, lo que tú quieras, ya están más cerca acá estos electrones. Y lo va a cargar,
¿ya? Y lo va a cargar aparentemente negativo. Insisto, a ver, recuerda que estos electrones se comparten, pero esa compartición no es equitativa. Por ser el cloro más electronegativo, los electrones están más en este lado, en el lado del átomo del cloro. Y como los electrones están más para este lado, aparentemente lo carga. Ojo, no está cargado, ¿ya? No está cargado. Profe, no entiendo. Y ahí incluso les digo a los chicos pequeños, ¿nunca has visto una mujer que es pequeña, chiquita? Hasta una mujer chiquita, hasta una chica pequeña, con tacos, parece grande. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero ojo, no es que sea grande, no es que haya aumentado, es una apariencia nada más. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, no voy a decir otros ejemplos, pues no podrían tomar medio raros. Pero bueno, ya. Entonces, aparentemente lo cargan, ¿no? Y por eso ese delta es una carga aparente. Ahora, esto es porque la compartición no es equitativa. Pero mira, esto hace que toda la molécula esté polarizada, ¿no? Eso hace, o sea, el hecho de que la compartición no sea equitativa hace que toda la molécula no esté, digamos, esté, mejor dicho, polarizada. ¿Y cómo me doy cuenta, profe, que eso está polarizado? Porque mira la imagen que tengo, voy a mostrarles. Esa imagen ya muestra una partecita así, ¿no? Algo así. Acá está de azul y por acá está de rojito, ¿no? Vamos a ponerle acá, rojito. Lo que trata de explicar esto es que hay una parte que es negativa y hay una parte que va a ser positiva, ¿no? Pero dentro de la misma molécula, exteriormente uno se carga, hay un polo o un lado positivo y el otro lado negativo. En este caso, por ejemplo, el lado negativo sería el cloro, ¿no? Pero mira, la magia ocurre cuando se junta con otra molécula del mismo tipo. Mira cómo se van ordenando, ¿no? Mira cómo se van ordenando, ¿ya? De tal forma que se van acomodando y como que la parte positiva de una molécula se atrae con la parte negativa de la otra. Y la parte positiva de una molécula se atrae con la otra negativa. Y así sucesivamente. Entonces, he allí que se demuestra que una molécula, ya, que una molécula tiene cierto grado de polaridad. Ya, tiene cierto grado de polaridad. Ahora, esa polaridad se mide, literal, se mide, se puede medir, de hecho. ¿Cómo se mide? ¿Ya? ¿Cómo se mide? Se le llama momento dipolar. Y se sabe que hay dos tipos de moléculas según ese momento dipolar. ¿Cómo así? ¿A qué dos tipos de moléculas se refiere? Esos dos tipos de moléculas pueden ser apolar o polar. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que repetir? ¿Algún perdido para irlo a buscar? Mucha información, hablen. ¿No? Están calladitos. Eso me asusta. Ya, sigo, ¿ya? ¿Podría pedir el momento dipolar, por favor? Claro. Sí, mira, Edison. Lo que sucede, Edison. Ay, caramba, sorry. Ya. Acá. Ya, mira. Yo les estaba comentando que esta polaridad molecular, ya, esta fuerza de atracción entre moléculas, ya, porque una polaridad molecular o la polaridad molecular se da entre moléculas, ya. Eso quizás también debería indicarles. O sea, la polaridad molecular se da entre moléculas. Una molécula por acá y otra molécula acá, hay una atracción. A esa atracción se le llama polaridad molecular, que no es lo mismo enlace. El enlace es dentro de la molécula o dentro de la estructura.
Entre moléculas es otra cosa. Es como internet e intranet. Por eso por ello los nombres, ¿no? Internet, tú te puedes conectar con personas ajenas a tu institución. El intranet, por ejemplo, nosotros usamos un intranet. Por ejemplo, nadie, aparte de las personas que nosotros, que están matriculadas, podrían acceder a toda tu cuenta, ¿no? Ya, bueno, en teoría, pero alguno me va a decir, profe, no, yo he compartido esto con alguien, no, no, no. Ya, nada que ver. No, no me inventes. Ya, entonces, el intranet es algo dentro, ¿no? Dentro de, ya, dentro. El internet es fuera de la institución, igualito acá. Las fuerzas intramoleculares son los enlaces intramoleculares. Y los que están entre las moléculas son ya intermoleculares. Intermoleculares y estas son intra. ¿Ya? Ahora, estas intermoleculares o estas moléculas se miden, o esta fuerza entre moléculas se miden por el momento dipolar. El momento dipolar ya es como una fuerza que se da entre las moléculas, algo así como un imán. ¿Ya? Hay imanes, por ejemplo, que su fuerza de atracción es mucho mayor que otros. ¿Ya? Entonces, igual acá, las fuerzas, mejor dicho, el momento o la fuerza que hay en esta molécula que atraen hacia otra se puede medir. Y a eso se le llama momento dipolar. El momento dipolar ya tiene una unidad de medida, incluso de By, ya, pero el momento dipolar puede ser diferente de cero o puede ser cero. O sea, cuando es cero es cuando la compartición es equitativa, ¿ya? Tanto tú como yo somos igualitos. Pero el momento dipolar diferente es cero, ya no, la compartición, hay uno de estos dos que va a ganar o va a tener mayor, digamos, afinidad con los electrones. Para que se entienda más, acá vamos a detallar cada uno de estos. La molécula apolar es aquella cuyo momento dipolar es cero. Y la molécula polar es aquel donde el momento dipolar es diferente de cero. Pero vamos a ver. Un ratito voy a volver a compartir para que escuchen algo. Quizás ahorita estén como que, uy, no entiendo nada, pero créanme, ustedes han visto esto alguna vez. Vamos a demostrarlo. ¿Alguna vez han escuchado que el agua es polar? Creo que sí, alguna vez lo debo haber dicho. ¿Pero qué significa que el agua es polar? El agua es polar porque es una molécula polar. Eso quiere decir que su momento dipolar es diferente de cero. Pero ¿cómo funcionaría o cómo se vería? Y acá el siguiente video. Miren por favor acá. Perfectamente. Por favor, acerque el objeto al chorro de agua, pero sin tocarlo. Muy bien, doctor, procede. No importa. Doctor, mis ojos no pueden dar crédito a lo que ven. Por favor, acerque el objeto al chorro de agua. Mira. Observa que acá el personaje está frotando un vasito, ¿no? Un vasito de plástico. Por sus clases de física saben que cuando frotamos dos superficies, hay una transferencia de electrones. Por lo tanto, uno de ellos se va a cargar, ¿no? Uno de ellos se va a cargar. Si no lo saben, ya van a llegar a ese punto. ¿Ya? Y si no lo han hecho, háganlo. Agarren un vinifán y ese vinifán, ya, agarren un vinifán y ese vinifán frótenlo. Frótalo. Y si es con ¿cómo se llama? Con una franela, mejor todavía. Y luego de haber frotado el vinifán, acércalo a tu brazo. Y vas a ver cómo tus vellos empiezan como a ser atraídos. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es una evidencia, obviamente, una evidencia de que hay polaridad, hay atracción. ¿Ya? Hay una polaridad. Entonces, observen Pero que sin tocarlo. Muy bien, doctor, procede. Doctor. Acá es un vasito que ha hecho un huequito en la parte inferior y que mientras no
mira, mientras no haya acercado el vaso frotado, el vaso cargado, mira, mientras no lo haya hecho, el agua cae, ¿no? Obviamente por gravedad. Pero de pronto observa que hay Doctor, cierta procede. desviación. Mira, y es agua, hay cierta desviación. ¿Por qué crees que hay esa desviación? Esa desviación ocurre porque el agua es una molécula polar. Ya, el agua es una molécula polar. Entonces, en el caso del agua, por ejemplo, que es una molécula polar, su momento dipolar es diferente de cero, mira. Esto yo no te voy a pedir que hagas, por si acaso. Ya, es solamente para decirte o indicarte que el momento dipolar es diferente de cero. Pero en el caso de una molécula polar, la compartición es equitativa. Ya, la compartición es equitativa. Entonces el mu resultante o el momento dipolar es cero. No sé si ahí hay cierta complicación o algo. ¿No? ¿Seguros, no? Ya, entonces sigo. No sé por qué siento que están, este, están volando. Ya, espero que no. Ya, a ver, vamos a seguir entonces. Entonces, pequeños, acá. Pero, profe, ¿y si no hago así, cómo me voy a enterar de que de que sí es una molécula apolar o polar? Felizmente hay una regla práctica, felizmente, porque si no, asu, ya tendrías que hacer todo eso ya, y es un fastidio quizás para ti. ¿Cómo haríamos entonces? Ya, haríamos esto. Primero, ya, a ver, primero se ve cuando las moléculas están formados por dos átomos, ¿ya? Dos átomos, por eso dice diatómica. Ahora, si esos átomos son iguales, por ejemplo, ¿no? Dos nitrógenos, dos oxígenos, dos cloros, átomos iguales, por eso dice homonuclear, el mismo núcleo, entonces la molécula es apolar, ¿ya? La molécula es apolar, ¿sí? La molécula es apolar. Pero si es una molécula diatómica heteronuclear, ¿qué significa heteronuclear? Y diatómica. Obviamente son dos átomos unidos, nitrógeno y oxígeno. Como son dos átomos unidos, la molécula es polar. Es polar. ¿Ya? Otro caso, ¿qué pasaría si ya no son dos átomos, sino son más átomos? Ahí hay un montón de reglas, pero te voy a enseñar de frente con los ejemplos. Mira, por ejemplo, en este caso, es una molécula donde hay dos átomos iguales, hidrógeno. Entonces esto sería una molécula apolar. Apolar. Pero si son dos átomos, y ojo, yo no estoy diciendo este enlace, ¿ah? Por si acaso. Estoy diciendo toda la molécula que coincide con lo de eso de enlaces, ya, está bien. Pero solo es este caso, ¿ah? ¿Ya? Entonces, como son dos átomos distintos, entonces esa molécula es polar. Mira, por ejemplo, el agua. Ya, mira, vas a hacer esto. Vas a descartar si es una molécula apolar. Todo está acá en tu teoría. Vas a descartar si es una molécula apolar. Una molécula es apolar. Una molécula es apolar cuando cumple con dos condiciones. Primera condición, átomo central sin electrones libres. Sin electrones libres. Ya, átomo central sin electrones libres. Y segunda condición, ligandos del átomo central son iguales. Átomo central
son iguales. Eso está acá, solo que lo estoy resumiendo, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué significa eso? Por ejemplo, ustedes hicieron esto hace ratito. Les dije que hicieran eso. Acá están sus electrones, ¿no? Ahí están. Ya, a ver. Vamos a descartar que sea una molécula apolar. Si cumple con estas dos, es apolar. Basta que falle en una, ya fue, es Po. Entonces, a ver, átomo central es él. ¿Tiene electrones libres? No, no tiene electrones libres. No vayas a pensar, profe, pero esto, no, estos electrones no son electrones libres del átomo central, ¿ya? Ya, por si acaso. Este átomo central no tiene electrones libres, ya. Primero sí cumple. Ligandos iguales, ¿qué es eso? Por ejemplo, está unido con un oxígeno y con un oxígeno. No importa el cómo está unido. No importa si está con un enlace doble, si está con un simple, un triple, eso no importa. Lo importante es con quién esté unido. Oxígeno, 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 ligandos iguales. Entonces la segunda cumple. Como cumple con las dos, es una molécula apolar. Apolar. Toda la molécula es apolar. ¿Estamos o no? ¿Alguien se perdió? Sí, no. No hay preguntas. Ya, entonces sigo. A ver. A ver, en el caso del agua, sin hacer todo eso de los vectores que hace rato viste, ¿cómo sería? A ver, mira. Por acá. Miren, babies. Él es el átomo central, el oxígeno. El oxígeno es el átomo central. Ligandos iguales sí tiene. Perfecto. Cumple con la segunda condición. Pero tiene electrones libres, ya fue. Si basta que no cumpla con una de esas dos condiciones y la molécula es polar. Otro más, mira. Metano. Metano es esta. Ahí de repente no se aprecia como lo hemos estado haciendo. Y quizás alguno me esté preguntando, ¿y por qué está así? Es porque esto se ve o sea, es como que en 3D. Es como que esto esté fuera del plano, del plano principal. Por eso las líneas punteadas. Pero bueno, ya, vamos a verlo así. Ay, este es H. Ya, este es H. Entonces, mira, átomo central no tiene electrones libres. Primera cumple. Y como son sus ligandos, iguales. La segunda también cumple. Entonces la molécula es apolar. Ya, apolar. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Ustedes van a decirme. ¿Es A o PO? Molécula A, polar o polar. A o PO. Es polar, muy bien. Es recontrapolar, ¿no? ¿Cuál de las dos condiciones no cumple? Ya. No cumple con... Ya. A ver. Espérenme un ratito. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿no? Sí se me escucha, ¿no? Si no se me escucha, me cuenten, me dicen. Sí se escucha, Miss. Ahí. Gracias. Ya, entonces mira, la molécula es polar.
Si bien es cierto, tiene ligandos iguales, pero lo malo eran los electrones libres. Entonces la molécula es polar. ¿Ya? Otro ejemplo. El amoníaco tiene electrones libres, ya fue, es polar. CO2. Bueno, acá estarían sus dos electrones. ¿Esa o po? La molécula es apolar o polar. Es apolar. Ya, ahora mira, muy bien, Edison. Mira, que la molécula sea apolar, no tiene nada que ver con que los enlaces sean polares o apolares. Y quizás acá ya te estoy complicando la vida. ¿Cómo así? Observa acá. Ya, la molécula en efecto es apolar, que es distinto a que yo te diga el enlace. El enlace es esto. Este enlace es un enlace covalente y como se está dando entre átomos y diferentes, el enlace, es polar. Igual acá, el enlace se da entre átomos diferentes, entonces el enlace es polar. ¿El apolar qué cosa es? Todo. Ya, todo. Ya, todo. Es apolar. Entonces, no te vayas a olvidar, ¿ah? Un enlace covalente polar es diferente a una molécula polar. Y igual, un enlace covalente apolar es diferente. Es más, no tiene ninguna relación. No vayas a decir, una molécula apolar es porque sus enlaces son apolares. No, no tiene nada que ver. Ya, no tiene nada que ver. Recuerda que la molécula, el todo es apolar y te he dado estas reglas para que tú puedas diferenciar si es A o PO, pero es diferente a los enlaces. Y eso ya han preguntado. En San Marcos ya han preguntado. Es más, literal, lo pregunto con esta estructura, con la del CO2, la del dióxido de carbono. Ya preguntó ya. ¿Estamos? Entonces no vayas a caer. Listo. Sigamos. Ahora, ¿para qué más nos sirve esto de una molécula es apolar o apolar? Hemos dicho que el agua es polar. ¿Por qué el agua? ¿Por qué el agua no, por qué el agua no disuelve las grasas? ¿Por qué el agua no disuelve las grasas? O de repente, ¿no? ¿Por qué el agua o por qué este líquido sí de pronto puede disolver las sales? ¿Ya? ¿Por qué sí puede hacer eso? ¿Ya? Entonces, exacto, Edison. Más que, no es tanto corriente eléctrica, hijo, sino que no tiene polaridad molecular. No tiene polaridad molecular. Por eso es. Ya, por eso. No tiene polaridad molecular. Ya. Entonces, el agua, por ejemplo, sí tiene esa polaridad molecular. Y por eso es que disuelve muchas otras sustancias polares. Porque hay un dicho que dice, ¿no? Lo semejante disuelve a lo semejante. Lo polar disuelve a lo polar, ¿no? Lo polar disuelve a lo polar. Entonces, en este caso, ten cuidado. Yo te recomiendo que tú te acuerdes esto que voy a colocar a continuación. Sustancias polares, ¿ya? Sustancias polares. ¿Qué sustancias polares tenemos? El agua, de hecho, ¿ya? El agua, de hecho, es polar. ¿Ya? El etanol, de hecho, es polar. ¿Pero qué sustancias apolares tenemos? El tetracloruro de carbono, el benceno. Mira, tengo una pregunta. El ozono, ¿en dónde se disuelve mejor? ¿En el agua
o en el benceno? El ozono. A ver, ¿qué me dicen? Si saben, si tienen una idea o si no tienen una idea, también me avisan. El ozono, dónde se disolvería mejor? Ya, te contaré que eso les piden. Ya, eso les piden. Pero, profe, ¿qué? ¿Me tengo que aprender todo? Ya, todo. No, no necesitas. Ya, no necesitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo aprenderme? Esto. Ya, esto. Primero, debes decir esto. El ozono es molécula AOPO, molécula. Entonces, para eso tú haces su diagrama Lewis, bonito, y te fijas, uy, no, por esos electrones libres, la molécula, ¿qué cosa es? Polar. Entonces, como la molécula es polar, ¿y qué cosa dice? Lo semejante disuelve lo semejante. ¿Dónde se va a disolver mejor? En otra molécula polar, en el agua. A ver, si me has entendido. El CO2, ¿dónde se disolvería mejor? ¿En el benceno o en el agua? ¿Dónde se disolvería mejor? Fíjate, el CO2 es molécula A o PO. Hace rato lo hemos hecho. La molécula del CO2. A o PO. Eh, a ver, CO2 es A o PO, hija. A o PO. Ya, a ver. No, CO2 es esta. A ver, la molécula es A o PO. Es apolar, baby. Hace ratito lo hemos hecho. Claro, muy bien, Alejandra y Ani. Acá lo hicimos, mira. Acá está. Ya, acá está. Ya. Entonces, el CO2 se disuelve mejor en el benceno. Ya, no vayas a caer ahí. ¿Ah? Otra cosa que también, ¿no? Tú vas a aprender los hidrocarburos, que yo sé que todavía algunos no lo manejan todavía, pero esa casi son las últimas clases de química. Ya, un hidrocarburo, por ejemplo, este, son sustancias apolares, ¿ya? Son sustancias apolares. Y como son sustancias apolares, se disuelven mejor en el tetracloruro de carbono o el benceno, ¿ya? Se disuelven mejor en eso. Ahora, la grasa y el agua no se mezclan, o sea, no se diluyen, ¿no? No se disuelven, no forman una solución.
De hecho, sí hay, o sea, sí se juntan, sí se mezclan, pero no se disuelven. Ya, por si acaso. Bueno. ¿Qué más? A ver acá. Ahora vamos a ver. ¿Por qué el agua tiene o ebulle a 100 grados Celsius? ¿Por qué el agua tiene ese grado de ebullición? ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene el agua? Pasa, chicos, que cuando tú hablas de temperatura de ebullición, ¿ya? Cuando tú hablas de temperatura de ebullición, cuando hablas de temperatura de fusión, ¿ya? Etcétera. ¿Cómo explicas la temperatura de fusión y ebullición? Eso anótalo, ¿ah? Porque a veces te van a decir, cierta sustancia tiene mayor temperatura de ebullición. ¿Qué te están preguntando? Sus fuerzas intermoleculares, ¿ah? Eso es lo que te están preguntando. ¿Vale? Entonces, mira acá. La temperatura de ebullición o la temperatura de fusión ya se explica por las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, chicos, ya explica por qué de pronto el agua hierve a 100 grados Celsius. Cuando, digamos, cuando tú observas lo que hacen sus familiares, ¿cómo así? Por ejemplo, ¿no? A ver, permíteme. Si tú observas, por ejemplo, el H2 azufre, el H2 selenio, el H2 telurio y obviamente el H2O, ya todos sus familiares cuando se enlazan con el hidrógeno, sus temperaturas de ebullición son bajísimos, bajos, bajos, bajos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que el agua ebulla a 100 grados Celsius? Es más, tengo una pregunta, tengo una pregunta. Si yo colocara un sólido en un líquido, ¿quién esperas que esté arriba? ¿El sólido o el líquido? ¿Quién esperas que esté arriba? ¿El sólido o el líquido? Si tú colocas, ¿quién esperas que esté? O sea, si tú colocas un sólido con una sustancia líquida, ¿quién esperas que se hunda? El sólido, exacto. Claro, el sólido. Muy bien, chicos. Yo espero que se vaya el sólido, ¿no? Claro, muy bien. Pero, ¿y qué pasa con el agua? Su parte sólida flota en el agua líquida. Y esto no es normal, ¿ah? Eso no es normal. ¿Ya? Eso no es normal. ¿Ya? Pero es lo que nosotros vemos, profe, claro. Para ti, para nosotros, o sea, ya se ha vuelto quizás, profe, yo jamás he visto un hielo que se va al fondo, ¿no? Es más, en el polo norte, en el polo, en los, digamos, o de repente tú has ido a Cerro de Pasco, altura, observas que cuando hay lagunas, por ejemplo, y hay una temperatura muy baja, se forman una capita de sólido, ¿no? Y ahí abajo está el líquido. ¿Por qué el agua sólida flota? Justamente por estas fuerzas intermoleculares. Hay tres tipos de fuerzas intermoleculares. Ya hay tres tipos de fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares son las que me permiten explicar sobre todo el comportamiento de los estados sólidos o líquidos. ¿Por qué está en estado sólido o líquido? Ya, eso es lo que me permite explicar. Y hay básicamente fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son? Son las de acá. Dipolo-dipolo, dispersión de London y puente de hidrógeno. Son esas tres. Ya, a ver. Pequeños. Nosotros nos quedamos con esto. Que una molécula puede ser polar
y una molécula puede ser apolar. Ahora, esa molécula polar o polar se va a unir a otras moléculas, ¿no? Molécula polar y molécula polar. Y esta fuerza entre moléculas son las intermoleculares, que es lo que yo les había comentado, ¿no? Como con el ejemplo de intranet, internet, perdón. ¿Ya? Entonces, el intermoleculares es entre moléculas. Cuando esas fuerzas intermoleculares se dan entre dos moléculas polares, polar con polar, se forma lo que es dipolo-dipolo. Pero si se da entre moléculas apolares, se llama dispersión de London. Y un caso especial de dipolo-dipolo es el puente de hidrógeno. A ver, ¿cómo así? HCl, primero, HCl. HCl. Esto es una molécula polar. Como es una molécula polar, predomina dipolo-dipolo. A ver, otro. Tengo NH3. Ah, no, NH3 todavía no. Estoy adelantando. Tengo ozono. Ya, ¿qué tipo de molécula es? ¿A o PO? ¿Qué tipo de molécula es? ¿A o PO? Polar. Muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Ahora, si es polar, ya, si es polar, ¿qué tipo de fuerza debe haber allí? ¿Qué tipo de fuerza debe haber allí? Dipolo, dipolo. A ver, CO2. En una muestra de CO2 donde hay mucho CO2, ¿qué tipo de fuerza debe haber entre estos CO2? ¿Dipolo, dipolo o London? ¿Dipolo, dipolo o London? Exacto, muy bien, ahora sí. London, claro, London. Debe haber London, ¿ya? Debe haber London. Perfecto, ¿ya? Bromo 2, por ejemplo, ¿no? Bromo 2. De hecho, es una molécula apolar, entonces debe haber London. Ahora, pequeños, London hay en todos. London lo tienen todas las moléculas, todas, así sean apolares. Pero escúchame, en las polares, de hecho hay London, ¿no? En el HCl, por ejemplo, acá también hay London, pero su London es tan insignificante, ya es tan insignificante que bueno, no pasa nada con eso. Ya, por eso es que se dice que acá predomina dipolo-dipolo. Ahora, en cambio, en las moléculas apolares, solamente hay London. Ya, solamente hay London. Ya, por eso es que acá he colocado esto. Ah, a las fuerzas de dipolo-dipolo también se les llama quisón. Ya, quisón. Ahora, un caso especial es el puente de hidrógeno. A ver, chicos, ¿cómo sería el puente de hidrógeno? El puente de hidrógeno es cuando el hidrógeno de una molécula está unido con el flúor de otra molécula o con el oxígeno de la otra molécula o con el nitrógeno de la otra molécula. Por eso es que es una interacción muy fuerte, porque si tú recuerdas, el FON son los tres elementos más electronegativos que hay. El FON no es cualquiera, son los tres elementos más electronegativos que hay. ¿Ya? Entonces, ten cuidado con eso. ¿Ya? Ten cuidado con eso. Ah, ¿alguna pregunta acá?
¿No? Ya, entonces sigo. Entonces mira, pero chicos, tengan cuidado. Por ejemplo, si en el HF, ya, de hecho hay London, hay London, ya, pero también predomina, ya, el London lo opaca, si quieres verlo, el puente de hidrógeno opaca el London, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, entre estas dos moléculas hay puente de hidrógeno, es el que más predomina, ¿sí? Ahora, se da entre este hidrógeno y el flúor del otro. Chicos, para que en una muestra, para que pueda haber puente de hidrógeno, de hecho, pues tiene que haber el FON, ¿no? O sea, por más que, por ejemplo, ¿no? El agua y, a ver, el HCl. Una vez más vamos a colocar el HCl. Acá, ¿tú crees que haya London? Sí, de hecho sí. ¿Hay dipolo-dipolo? Claro. ¿Pero hay puente de hidrógeno? No. ¿Por qué? Ni siquiera lo voy a analizar. Porque para que haya puente de hidrógeno, tiene que tener por lo menos el FON. Tiene el hidrógeno, sí, pero no tiene el FON. Imagínate acá, ¿no? ¿Tú crees que en el ozono, a pesar de que es una molécula polar, tú crees que haya puente de hidrógeno? No te pases. Ya, no podría. ¿En el agua habrá puente de hidrógeno? Claro. Tengo esta. Ay, caramba, vamos a ponerlo acá. Acá está. Acá está el puente de hidrógeno, mira. Acá está la molécula de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua y otra molécula. Voy a agrandarle, ¿ya? Quizás alguien está por celular. Entonces, mira, si te percatas, entre moléculas de agua hay una interacción. Esa interacción es el famoso puente de hidrógeno. Pero esa interacción se da entre el oxígeno, ¿ya? Y el hidrógeno del otro. El oxígeno, perdón, acá el oxígeno y el hidrógeno del otro. Y así. Pero ten cuidado. No necesariamente que tenga, o sea, si un compuesto tiene FON, tiene el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, no necesariamente va a ser puente de hidrógeno. ¿Ah? ¿Cómo así? A ver, por ejemplo. En química orgánica, eso lo vas a ver en química orgánica. En química orgánica, tú vas a ver unas sustancias que son así. Por ejemplo, el C2H5OH. Este OH es el grupo funcional de un alcohol. ¿Ya? También vas a ver esto. Por ejemplo, CH3, COH. Esto es el grupo funcional de un ácido carboxílico. Ya puedes también ver esto, CO. Este es el grupo funcional de una cetona. Ya, yo solo te pido que te acuerdes de él, del alcohol. El alcohol, chicos, los alcoholes forman puentes de hidrógeno. Este, por ejemplo, no forma, a pesar de que tiene oxígeno, ¿eh? Y tiene hidrógenos con los cuales podríamos pensar aparentemente de que pueda formar, pero no forma, ya no forma, ¿ya? Entonces, ten cuidado. Acá, por ejemplo, acá te estoy mostrando cómo formaría el puente de hidrógeno uno de esos alcoholes, que es este de acá, el metanol. Ya, acá, ¿no? Acá formaría un puente de hidrógeno, acá otro puente de hidrógeno y acá otro puente de hidrógeno. Acá también, en el caso del agua, por ejemplo, acá formaría un puente de hidrógeno, acá formaría un puente de hidrógeno, acá otro y acá otro. Y en esta sustancia llamada peróxido de hidrógeno también forma otros puentes de hidrógeno. ¿Quién tiene más puentes de hidrógeno? Él. Por eso es que su temperatura de ebullición es mayor. Yo te dije hace rato, si a ti te piden que tú indiques quién tiene mayor temperatura de ebullición o quién tiene mayor temperatura de fusión o cosas así, lo que te están pidiendo es que digas quién
tiene los enlaces intermoleculares más fuertes. ¿Ya? Los más fuertes. Listo. ¿Alguna pregunta acá? Vamos a hacer un ejercicio. No van a... Antes que se me pase. A ver. ¿No hay preguntas seguros? A ver. Si alguien puede, pasar el link, por favor. Ahorita lo voy a activar. Ah, ya está activado, creo. Sí, ya está activado ya. Gracias, Alejandro. Al final resolvemos las preguntas que no les haya salido.
Listo, Peques. ¿En cuál tuvieron problemas? Oye, pensé salido bien. Rayos. Han salido bien. ¿En cuál tuvieron problemas? ¿O hay algo? Ya, si no hay dudas, entonces, a ver, te comento. La parte, no sé si te has percatado en los ejercicios. Vamos a ver. En los ejercicios hay una carpeta que